algo que te da pereza hacer durante el día o directamente te olvidas, como por ejemplo el beber agua, algo que me ayuda y te recomiendo es que tengas la botella en la mesita de noche o en el sol esperándote y así cojas el hábito de beber nada más despertarte. Así te aseguras empezar el día hidratada y sobre todo poder añadir esos mililitros en tu aplicación de confianza para saber en todo momento cuánto llevas. Otro tema es la skincare. Adoro cuidar mi piel, de hecho me relaja y me gusta mucho la sensación que me dejan los productos después de aplicarlos. Pero no te voy a mentir, me olvido. Me olvido porque empiezo el día haciendo 1000 cosas para sentirme productiva y al final lo importante, lo que de verdad tengo que hacer, lo voy posponiendo y hay días que no lo hago. Así que lo primero que debo hacer después del café es hacerme la skincare. Y así, otra cosa que ya he tachado de la lista. Puedes instalarte alguna aplicación de hábitos como esta misma, Habits, para registrarlo cuando lo hagas. Por cierto, todos mis productos son de Niche Beauty Lab y te prometo que son de 10. Te voy a dejar todos los enlaces en la descripción de todos los productos que llevo utilizando desde el año pasado y me han ayudado muchísimo. Y el gimnasio. ¿Qué pasa con el gimnasio? Si tus horarios te lo permiten, yo te recomiendo muchísimo ir por la mañana. Así te lo sacas de encima y tienes todo el día para aprovecharlo como quieras, sin pensar en tener que hacer un parón para ir al gym. Porque si eres como yo, lo vas a ir posponiendo hasta que llegue un momento que decidas no ir. Así que mejor hacerlo cuanto antes. Y de nuevo, existen muchísimas aplicaciones para registrar entrenos que se vinculan automáticamente con la aplicación de entreno. Eso sí, si tienes un Apple Watch va a ser tu mejor aliado. Yo te recomiendo la aplicación Strong. Desde que soy autónoma y por lo tanto no tengo un horario fijo, he tenido que crearme una nueva rutina. La tengo siempre presente en el iPad y puedo consultarla para añadir o tachar lo que me he propuesto hacer. Es una plantilla tipo PDF que consulto en la aplicación GoodNotes. Te recomiendo muchísimo que vuelvas a tener 14 años y tengas un horario escolar fijado. Obviamente sin obsesionarte y enfadándote contigo mismo si no logras hacer todo lo que hay en la lista. También te recomiendo que no sean tareas fijas o directamente tareas, ya que para eso vamos a utilizar la aplicación nativa de nuestro iPhone o iPad, Recordatorios. Este horario nos sirve para fijarnos franjas horarias de lo que se supone que nos gustaría estar haciendo. Pero siempre recuerda que tú te has marcado esta rutina y tú eres libre para cambiarla en cualquier momento. Te prometo que a mí esto me ayuda muchísimo para estructurar mis semanas y saber o ser consciente en todo momento de lo que debo hacer para lograr mis objetivos. Y hablando de tareas, ahora sí te recomiendo muchísimo la aplicación nativa de tu iPhone, Recordatorios. Para mí es la mejor aplicación para crear listas de tareas pendientes y poder priorizarlas durante el día. Aquí arriba en tarjetita te está apareciendo el vídeo que hice para enseñarte cómo utilizo esta aplicación cada día, pero vaya, es muy sencilla. Puedes crear diferentes listas según consideres. Yo te recomiendo que a la hora de añadir un nuevo recordatorio seas realista y muy concreto con lo que quieres realizar. De hecho, te recomiendo que desgloses tareas grandes en pasos más pequeños y manejables para poder cumplirlos. Desde la aplicación puedes priorizar las tareas marcando una prioridad de esta forma. Recuerda que puedes incluir el widget en tus pantallas de inicio para poder visualizar tus tareas sin entrar en la aplicación. Yo, si estoy trabajando, no quiero que me distraigan. Y si tú también detectas que recibes muchas notificaciones innecesarias en tu horario laboral, te recomiendo que las identifiques y las minimices. Y para eso, tu iPhone es tu mejor aliado. Puedes crear un modo de concentración para trabajar o simplemente usar el no molestar tan clásico. Eso sí, configurado a tu medida. Te recomiendo que permitas las notificaciones a las personas importantes, como tus padres o tu pareja, para que éstas sí que puedan dar contigo en el caso de que pasase algo. Ahora bien, el resto, adiós. Y si quieres ser más radical, te recomiendo que descargues la aplicación Cape, seleccionar las redes sociales y listo. Cuando notes que estás cogiendo el iPhone y por lo tanto te estás distrayendo, puedes activar Cape y dejar que oculte esas aplicaciones para que no puedas entrar hasta que tú decidas. Te prometo que esto a mí me va muy bien cuando detecto que le estoy dando un uso de más a algunas aplicaciones.
Se dice que el acto de organizar tu espacio también puede proporcionar una sensación de control y orden, lo que puede aliviar la sensación de estrés. Y aunque yo no crea mucho en el horóscopo, soy Virgo. Y el orden que tengo en el espacio suele estar bastante vinculado con el orden que tengo aquí dentro. Por lo tanto, cuando siento que no estoy bien o que necesito tener las ideas más claras o, digamos, estar más centrada, lo primero que hago es ordenar mi espacio. Un espacio de trabajo organizado y agradable puede ayudar a mejorar la concentración, reducir el estrés y aumentar la eficiencia. Por otro lado, un espacio de trabajo desorganizado y caótico puede distraer y desalentar. Pero tranquilo, tranquila, sé que este vídeo va de hábitos digitales, así que vamos a convertir este paso en digital. Para mí es súper importante tener mis dispositivos ordenados, me da muchísima paz. Así que te recomiendo que prestes atención a cómo tienes organizadas las aplicaciones y, sobre todo, en ordenadores, las carpetas. Yo soy horrible para esto, siempre intento ir rápida y guardarlo todo donde sea, pero a su vez me gusta una vez al trimestre hacer una revisión de todo lo que he ido guardando y todo lo que ya no sea útil, borrarlo. Utilizo la aplicación Clean My Mac, esto creo que no es ninguna sorpresa. Yo sé que es una tarea un poco cansada y te va a dar mucha pereza ponerte, pero te aseguro que cuando lo tengas lo agradecerás muchísimo. Creo que estaría muy guay dedicar todo un vídeo completo a este proceso de declutter digital o simplemente organizando mis espacios digitales, así que si te interesa, suscríbete para no perderte ese contenido futuro. Algo que tengo que repetirme siempre es, si no llegas, no pasa nada. Y es que siempre tengo un nivel de exigencia muy grande y a veces pienso que podría haber dado más o hecho las cosas mejor. Esto reconozco que es algo que me frustra un poco porque al final siento que me estoy infravalorando un montón. No quiero mentirte, si me conoces un poquito creo que te habrás dado cuenta que soy una persona que tiendo a compararme con los demás. Y algo que me cuesta mucho es aprender, o bueno, saber directamente valorar lo que tengo o lo que estoy consiguiendo por mérito propio, ¿no? Siempre como me fijo en los logros de los demás, como te decía, como, mira, pues Alberta ha ganado tanto, o mira tal, no sé qué, o mira Javi, qué guay, tal marca le ha contactado, pero al final como que me cuesta mucho mirar hacia adentro y darme cuenta de todo lo que estoy consiguiendo yo sola. Y aunque alguien me diga, ¡buah, Judith, qué buen trabajo has hecho hoy! O ¡buah, qué chulo el vídeo que has grabado! Como que a veces me cuesta mucho darme cuenta de si realmente lo he hecho bien o apreciar o valorarme directamente. Entonces, una herramienta que me ayuda un montón a valorarme y aprender y saber sobre todo lo que he ido consiguiendo o incluso ver un poco reflejadas esas metas que tengo en mi mente en algo un poquito más real es un vision board. Es una herramienta visual que se utiliza para representar gráficamente, como te decía, metas, sueños e intenciones. Se crea colocando imágenes, palabras y objetos que simbolizan o representan los objetivos que una persona tiene en diferentes áreas de la vida: el trabajo, las relaciones, la salud, el crecimiento personal, entre otros. Para poder realizarlo puedes usar aplicaciones tipo Canva o una herramienta súper chula que ya te debe de sonar es Milanote, que además, de nuevo, es el patrocinador del vídeo de hoy. Milanote es una aplicación y plataforma online diseñada para la organización visual y colaborativa de ideas y proyectos. Pero a mí lo que más me gusta o para lo que más me encanta utilizar Milanote es para este tipo de creatividades, ya que es súper fácil de usar. Puedes crear tableros, añadir notas, imágenes, todo tipo de archivos y colaborar en tiempo real con otras personas. Para crear un nuevo tablero puedes elegir empezar desde una plantilla. Tienen un montón, como estás viendo, así que no creo que tengas problema en encontrar una que se adapte a tu proyecto. O también puedes iniciarlo como una hoja en blanco. Y ahora aquí, como te decía, puedes ir arrastrando todo lo que quieras incluir en él. Este de aquí es mi tablero para 2024 y por aquí tengo los vision board que hicimos el año pasado juntos. Para este año he creado este de aquí, como te decía, y mira qué chulo me ha quedado. Y para poder crearlo tú también te voy a dar unos tips. Pinterest va a ser tu mejor amigo. Tú solo tienes que entrar en Pinterest y buscar imágenes que te representen aquello que tú te has propuesto o esa meta que estábamos hablando antes.
Cuando tengas la foto, decides si la quieres tal cual, que sería simplemente copiar y pegar en tu tablero, ahora solo tienes que arrastrarla, o si la quieres recortar, como estas de aquí. Si es recortada, te la descargas primero y con tu MacBook o iPad haces botón derecho o en las opciones y haces clic aquí en eliminar fondo. Ahora la tendrás sin fondo y puedes crear un collage así de chulo. Para crear estas paletas de color solo tienes que ir a las opciones de Milanote, a los 3 puntitos y arrastrar esto que se llama color. Y listo, te lo crea automáticamente. También puedes añadir audios, vídeos e incluso sitios de Google Maps. Y obviamente sí puedes tener Milanote en todos tus dispositivos, para consultarlo siempre que lo necesites. Si te interesa Milanote puedes descargarla de forma gratuita en el enlace que te dejo en la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero de verdad que te haya gustado un montón, quería como iniciar el año con un vídeo así, porque al final sois muchos los que me preguntáis qué hábitos tengo o cómo los suelo gestionar, y como el canal es algo un poquito más digital y no me centro tanto en el beber más agua, quería como unificarlo el beber más agua con una aplicación que a mí me ayude. Así que espero que te haya gustado esta recomendación de aplicaciones para poder conseguir esas rutinas, conseguir esos hábitos gracias a tus dispositivos, que esto creo que es de lo que va el canal, así que espero que te haya gustado un montón. Por si eres nuevo en el canal, déjame simplemente que te diga que esta no es mi voz, estoy muy constipada, tengo la gripe, pero afortunadamente hoy me siento mucho mejor físicamente, así que lo único que me falla es esta voz nasal que es asquerosa, pero tenía que grabar este vídeo sí o sí hoy, así que espero de verdad que te haya gustado igualmente y que no le hayas dado mucha importancia a esto de aquí. Y nada más que añadir, yo me voy a apartar un poquito para dejarte por aquí un vídeo que te voy a recomendar por si quieres ver más en mi canal, y nada, y aquí te puedes suscribir a mi canal si aún no lo has hecho, cosa que te recomendaría. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!